Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañan nuevamente en este espacio de BNI Innova, Jam Sessions. El día de hoy es el turno de la esfera de contactos de marketing, diseño, publicidad, que estamos aquí el día de hoy con ustedes para brindarles pues temas o como nosotros llamamos a esta sesión, datos curiosos que tengan que ver precisamente con la publicidad, para que aporte a sus negocios, para que les aporte tips, ideas. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar a mis compañeros de esfera, Maite Sanjurjo, diseñadora gráfica, que es el Día del Diseñador, así que aplausos. También, hola, buenas noches. también nos acompaña el día de hoy Adrián Ibáñez, experto en video publicitario de Anomalía. Gracias, Ivonne. Buenas noches. Y una servidora, Ivonne Alarcón, que represento Nielsen Graphics, que ofrecemos servicios de impresión. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y pues sin más preámbulo, pues vamos a entrar en materia, en todo este contexto de ideas y de tips y sobre todo de datos curiosos que queremos compartirles y que hicimos una selección muy interesante para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Maite, ¿qué tenemos el día de hoy para compartir con nuestra audiencia? Algunos de los datos que tengo sobre, por ejemplo, sobre el área de diseño que creo que es importante destacar, es que la mayoría de la gente, cuando a mí me pide que desarrolle una imagen corporativa, una identidad gráfica, siempre me dicen, diséñame un logo, ¿no? Y curioso. Un logotipo solo es texto, es cuando el logotipo se compone, por ejemplo, esos son logotipos. Entonces, cuando me piden un logotipo, a mí me llama mucho la atención porque pues, un logotipo sería solamente formado por texto. Porque hay otros formatos para diseñar la imagen corporativa, como puede ser un isotipo, que es un símbolo que se reconoce como la marca, como por ejemplo el logo de Apple. El logo de Apple es un isotipo, porque si no dice Apple, de todas maneras reconoces la manzana. Ahora vamos a meter muchos goles en esta transmisión porque tenemos que hablar de marcas. Otro, por ejemplo, es el imagotipo. El imagotipo ya es la combinación de la imagen y el texto. Y puedes reconocerla por separado o la puedes reconocer como una identidad. Y el isólogo. Este es texto y símbolo, pero se integran y no se pueden separar. Un ejemplo de esto puede ser el logotipo de Pizza Hut o el de motos de Harley Davidson, ¿no? El imagotipo puede ser el de Puma. Si ves el texto de Puma, lo reconoces, y si ves el Puma saltando, igualmente lo reconoces. Entonces, un dato curioso para aportar en este tema, pues es que si pides un logotipo, pues te van a diseñar algo que solo va a estar formado por texto, por tipografía, ¿no? Hay este tipo de logotipo, y el imagotipo, isólogo, isotipo. Y muchas veces o sea, hay mucha confusión, ¿no? Y si se nos habla vamos solamente al de... tema... Perdón, creo que ahí nos desfasamos un poquito No, con sí, el sí, audio. no, sí. Sí, Sí, comentaba que de repente hay como esta confusión, ¿no? Y justo creo que es un dato muy importante entender qué es cada parte, ¿no? De hablar de lo que hablamos como el logo, ¿no? Diseñame un logo, dice Maite. Y bueno, muchas veces no se entiende la magnitud que puede tener el diseño de pues, un icono, un símbolo, un texto en particular, que ahí se crea la tipografía para los logos, ¿no? y lo ideal, pues que sea, me imagino, lo más sintético posible, ya sea cualquiera de estas de estas opciones que nos das, Maite, para que la gente recuerde. Hay que poner mucho énfasis en eso. Entre más sencilla sea una marca, entre más sencillo sea la imagen que lo acompaña, o inclusive hasta el nombre, entre más sencillo es más recordable, ¿no? Hablando Exacto, partir de la base de que menos es más. Así es, exactamente. Y hablando de esto, de lo fácil de recordar,
Adrián, ¿tú qué nos comentas acerca de las imágenes? Bueno, yo les tenía como ahí los datos de un poco de la percepción del color. En el caso, por ejemplo, pues que todos los sistemas que nosotros utilizamos están basados en la visión humana, ¿no? Es decir, cómo percibe el ojo humano los colores, porque de repente hablamos así, el color rojo Coca-Cola, ya los goles dicen, ¿no? De las marcas, o el rojo Ferrari, pero en realidad, pues estamos hablando de que únicamente son ondas, ¿no? Realmente el color que nosotros podemos percibir está en función de los colores que absorbe el objeto y que refleja el objeto, ¿no? Pensando en el coche rojo, bueno, partimos de que la luz para nosotros está compuesta de 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, en el caso de si vemos un coche rojo, la cuestión es que el material está absorbiendo el color azul y el verde y está reflejando el rojo, ¿no? Claro, en porcentajes, no en totalidad. Entonces, hablar de que es de un cierto color es en función de cómo lo vemos nosotros, porque tenemos sensores básicamente en nuestros ojos, para decirlo muy sencillo, rojos, verdes y azules. Y de esa forma es como percibimos nosotros el color. De otra forma, por ejemplo, hay animales como las vacas que viven en un mundo rosa, porque no tienen sensores, bueno, por llamarlo de esta forma, no tienen sensores de color verde. Entonces viven en un mundo color rosa. Y bueno, un poco por contarles la base de lo que vemos, inclusive las pantallas. Recordarán alguna vez los que tienen algunos más años como nosotros, que los proyectores de hace mucho tiempo tenían 3 focos, rojo, verde y azul. Y cada foco proyectaba la misma imagen, pero en color rojo, en color verde y en color azul, y se sumaban al final ya en el donde incidía la luz. Y tanto los monitores, las pantallas de nuestros celulares, si lo más sencillo es dejen caer una gota de agua en la pantalla de su celular, hace el efecto lupa y puedan ver que ven foquitos rojos, verdes y azules. Eso es lo más sencillo en función de la percepción del color. De ahí es como nosotros podemos o percibimos el color. Entonces, casi podríamos pensar que los colores existen en nuestra mente, o sea, en la visión y cómo lo traduce nuestro cerebro, no precisamente en los objetos como tal. O sea, realmente el mundo allá afuera de nuestros ojos es muy distinto a como nosotros los percibimos, ¿no es así? Eso es correctísimo. Es percepción. Exactamente. Entonces, quiere decir que todo lo que nos rodea, nosotros que lo percibimos a través de los sentidos, le damos una interpretación en el cerebro. No es necesariamente como es en la realidad. Entonces, podemos pensar también que es un buen recurso que para que la experiencia de marca o la publicidad llegue a nuestro mercado meta, explotar precisamente esta sensibilidad esta percepción, perdón, en los sentidos. Entonces, nosotros podemos generar, obviamente, pretender un objetivo en el mercado meta a través de esta percepción, a través de estimular los sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sentidos van a manipular o van a generar una experiencia de compra. Hay estudios que dicen que la gente recuerda 1% de lo que toca, 2% de lo que oye, 5% de lo que ve, 15% de lo que prueba y ¿qué creen? 35% de lo que huele. ¿No es así, Maite? ¿Nos puedes platicar acerca de los olores? Sí, resulta que el olfato es uno de los sentidos súper importantes para recordar las marcas. De hecho, actualmente ya se puede hacer registro de marcas olfativas, ya que la región del cerebro que se activa más fácil es
y por eso la recordamos con mayor facilidad, es la parte olfativa. Entonces, hay, por ejemplo, ciertas marcas que han hecho el odotipo, regresando a los tipos, imagotipos, isotipos, han hecho los odotipos. ¿Esto qué es? Registrar el olor de la marca. Por ejemplo, hay una pelota de tenis que huele a pasto y está registrada ya ese olor a pasto de la pelota de tenis. O, por ejemplo, la plastilina que todos conocemos cuando éramos niños, la Play-Doh, tiene registro de marca o de olfato, marca odotiva. Y en México hay una pintura que huele a bambú. Está registrada una pintura que huele a bambú. Entonces, es muy fácil que nosotros recordemos marcas y que es como cuando te acuerdas de tu abuelita o de tu casa o de cuando estás fuera, ¿no? Porque estas marcas que te hacen recordar por medio del olfato tienen muchísimo rango en el cerebro para recordarlo. De hecho, hay otra marca, British Airways, emplea un aroma especial que se llama Meadow Grass para las salas de espera. En las salas de espera de los viajeros de negocios tienen este olor que es para la sensación de frescura y libertad. Entonces, para que vean lo importante que es cubrir la parte de marcas por medio de la parte olfativa también. Claro, entonces esto quiere decir que podemos de alguna manera manipular la experiencia de compra y por lo tanto la preferencia. Yo creo que sí, hay muchos olores que te recuerdan algo que no es necesariamente el producto en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque viviste una experiencia asociada a ese momento, ya sea algo visual, algo auditivo, pero sobre todo algo olfativo. ¿Por qué? Porque el cerebro genera asociaciones. Entonces, con base en las asociaciones, es que los publicistas aprovechamos generar las experiencias de marca utilizando todos los sentidos. Inclusive, más allá de los sentidos, hacer conexiones con cosas que no son precisamente palpables. Por ejemplo, y hablando un poco retomando las marcas, y sí, vamos a hacer muchos goles el día de hoy. Pero, por ejemplo, hay productos que más allá de venderte el producto, te venden una emoción. Entonces, no vas a consumirlo por la razón, sino por la emoción. Vamos a tomar ejemplos, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola ya no te vende refresco, te vende felicidad. Pepsi te vende el impulso de la juventud. Bimbo dejó de vender pan y empezó a vender cariño, etcétera, etcétera. Hay muchísimas marcas. Por ejemplo, Nike ahora pues, es una de las marcas top, que deja de vender ropa deportiva y empezó a vender la actitud del triunfo, la actitud de salir a hacer ejercicio. Entonces, quiere decir que no necesariamente el producto lo compras por en sí lo que significa o lo que te va a aportar a tu vida el producto en sí, sino la emoción que te va a generar el tener ese producto. Y me imagino, Adrián, que también tiene que ver con el manejo de las emociones a través de lo que video y imagen. Correctísimo, Ivonne Alarcón. En el caso, por ejemplo, de las marcas que comentas, aquí lo importante es como la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que transmiten o lo que buscan transmitir, ¿no? Porque muchas veces, hablando del ejemplo que pones tú de Coca-Cola, que nos vende felicidad, dices, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Dependiendo la campaña y ahora sí que también el año, ¿no? En el que hubieran trabajado, buscan justo, ya no es, lo que no menos importa es el refresco. Lo que importa es la historia que te están contando y que digas, yo quiero eso, yo necesito eso. Ya ni siquiera es pensar en el producto. El producto es como ya lo asocio a esa emoción, pero no es como tal el producto, ¿no? Aquí es donde entra el cómo contamos las historias, ¿no? Que ahora está muy de moda hablar del storytelling y muchas veces se pierde en el trayecto de la producción, bueno, ¿qué es el storytelling, no? O sea, ¿por qué tengo que contar o por qué voy a empatizar? Veía hace poco, por ejemplo, un video igualmente donde empieza una persona contando una historia
y hablamos de historias, bueno, sí es storytelling, pero que lo que busca es llegar a moverle algo a la persona, ¿sí? O sea, no importa, digo, claro que importa qué, pero va dirigido el mensaje a, ya sea a aludir a la empatía, por ejemplo, o aludir a, ¿cómo es tú? El éxito, o podría aludir a una emoción. ¿Por qué compramos un auto deportivo, no? Porque hablamos de que, qué es lo que nos puede ofrecer ese producto. Sí, hablamos de un carro deportivo, pero ¿cómo me lo vendo? ¿Qué me va a dar? Eso es libertad para mí, es volver a ser joven, es, no importa, no importa, ahorita no importa la familia, importa que yo pueda divertirme y es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, de esta manera los mensajes se transmiten buscando, cuando conectas con la emoción, es mucho más fácil, se dice, es mucho más fácil vender, ¿no? En esa parte del famoso neuromarketing, que a lo mejor nos podrías comentar tú un poquito más, eh, tiene un enfoque hacia esta parte, hacia las cuestiones más primitivas. Como comentaba ahorita Maite del olfato, el olfato eh, se dice que va directamente hacia el hipotálamo, pasando por así que los canales inconscientes, ¿no? Por eso el olfato te remite inmediatamente a recuerdos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es eso, que la gente pueda sentir, que pueda identificarse en base a estas emociones. ¿Para qué? Para que lo asocie a los productos, ¿no? Sí, así es. Y sí, es todo esto está reforzado con un buen soporte de imagen, ¿no es así, Maite? Se hace todavía aún más, porque bueno, el que en sí percibas a través de los sentidos, bueno, pues el primer sentido con el que vas a percibir, pues es a través de la vista. Y Claro, porque lo primero que te va a traer, aunque después tu nivel para recordarse el olfato, pues lo primero que te va a traer va a ser la vista, ¿no? Y en esta parte de contar historias, pues la imagen gráfica o los logotipos para que tipo que es, también van contando historias, ¿no? Y a veces se hacen historias muy curiosas acerca de por qué un logo o qué dice un logo, ¿no? Por ejemplo, el logo de Apple, que es la manzana mordida, se decía que era porque Alan Turing, que fue un matemático, se comió una manzana envenenada y que estaba inspirado en esa historia, ¿no? Y ya el diseñador de Apple, que es Rob Janoff, dijo, no, nada de eso, o sea, la manzana está mordida porque el diseño era idea que fuera una manzana, pero si no la mordíamos, podía parecer cualquier otra fruta redonda, podía parecer una mandarina o otra cosa, ¿no? Entonces, hay historias súper curiosas alrededor de esto, de contar historias de logotipos y de imagen gráfica de empresas, pues que son muy curiosas. Por ejemplo, el chocolate Toblerone, cuando ves tiene un oso camuflado en uno de los, pues de los triangulitos que tiene, y esto es un homenaje a Berna, la ciudad suiza, donde pues el chocolate es como muy importante, ¿no? Y hay cosas que no nos fijamos, no las ves conscientemente, o sea, hasta que te fijas dices, ah, sí es cierto, no me había fijado. Entonces, la imagen gráfica también va contando historias. Por ejemplo, el logo de Amazon, que es como si fuera una sonrisa, también está tratando de interpretar que tienen productos que van desde la A hasta la Z, o sea, cubren todo. Y volviendo al tema de la abstracción de la imagen y hacerla lo más limpio, pues, no sé si sabían, pero el logo de Adidas, que son 3 franjas, las 3 stripes, que son famosas, 3 stripes, pues resulta que una es por el norte, o sea, América del Norte, Europa y Asia, eso es lo que trata de representar, y al final es una montaña, porque al final la montaña representa como el desafío que tratas de romper al momento de hacer ejercicio. Entonces son como datos curiosos acerca de la imagen gráfica de las empresas, que siempre se hacen como historias acerca de esto y que nunca nos fijamos, y sin embargo las más sencillas, la de Adidas, por ejemplo, que es súper sencilla, pues tiene un nivel para recordar muy alto, ¿no? Entonces es la parte donde tienes que atrapar al cliente con la imagen gráfica. Por eso es tan importante, pues, el logo, aunque el logo no es tu marca, va rodeado de todo un branding que se tiene que manejar para trabajar la marca, ¿no? claro, y
Desde ahí comienza la experiencia de marca. ¿Cómo en este momento se están haciendo valoraciones con base a la situación en la que estamos viviendo y en la que el comprar a través de Internet, bueno, pues obviamente ha ido en incremento, cada vez se adquieren más cosas a través de Internet, pero que no se pierda el valor de tener la experiencia de marca, de estar frente al producto, porque al final los demás sentidos deben de vivir la experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre comprar, por ejemplo, un abrigo y verlo en pantalla a ir a una tienda y sentirlo, tocarlo, la suavidad, el grosor, el peso, inclusive oler la tela, porque volvemos a lo mismo, las telas muchas veces están adicionadas con olor? Entonces, el estar en esos puntos de venta es por lo que también los publicistas, mercadólogos, etcétera, seguimos apostando por la experiencia física, porque en realidad pues somos seres sensoriales. Entonces, volver a los puntos de venta, volver a probarte 10 zapatos antes de escoger el que quieres, pues todo eso tiene que ver con las emociones, con la sensibilidad, con, con no perder esa parte bueno, ahorita porque estamos restringidos, pero que en algún momento volveremos a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces se sigue apostando por los puntos de venta, se sigue apostando por generar toda esta experiencia a través de todos los sentidos y obviamente también apoyándolo o sea, ¿cómo nos apoyamos para que la gente vuelva? Pues a través también de sí complementar con estas imágenes que se siguen difundiendo a través de Internet. ¿No es así, Adrián? Sí, es correcto. Aquí, como comentas, Ivonne, yo creo que algo muy importante en el sentido de cómo es que estamos percibiendo los productos por Internet, pues también tiene que ver en el cuál sea la historia, volver a lo de la historia, perdón que vuelva con eso, pero Sí, sí. cómo es que vamos a hacer que quien está viendo el video, en este caso, o la fotografía, la imagen, perciba, por ejemplo, la textura. Dices tú, un abrigo. Es un abrigo, no voy a llegar a iluminarlo de frente, porque sí tendré brillos y demás, pero no tengo textura, estoy matando la textura, y un abrigo es textura. Entonces necesitamos tener la verdadera percepción y entender la luz, cómo debe incidir para que me refleje lo que yo necesito que refleje. Por ejemplo, en el abrigo, pues sabemos que es textura, ¿no? Puedo iluminarlo de una manera tal vez más lateral. Y eso me va a dar, ya no estoy ahí para tocarlo, pero estoy imaginándome, ¿no? Que puedo hacerle así. Hay algo que a mí me pasa mucho y tal vez es por profesión, me clavo en las texturas que de repente digo, híjole, yo quisiera lamer esa pared para sentir, ¿no? Sentir la textura, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos es eso, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, hablando, por ejemplo, de vinos, por ejemplo, ¿no? Necesitamos que el vino en las copas, pues tiene un color muy particular el vino, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros hacer que el vino se vea como nosotros podemos verlo? Porque no te agarras el vino y lo pones como sobre algo blanco para ubicar justamente el color, ver los taninos y otras cuestiones. Necesitas algo para poder ver la translucidez que tiene el vino, ¿no? Entonces, ahí es donde la percepción entra a buscar lo más cercano a la realidad. Si yo llego e ilumino una copa de vino de una manera no adecuada, pues el vino se va a ver oscuro, se va a ver negro. ¿Quién va a comprar un vino negro? ¿No? Es un vino tinto. Entonces, requieres ver ese detalle, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de otro tipo de elementos, necesitamos saber cómo transmitirle en este caso, al público objetivo, a quien está viendo esta fotografía, las características que tiene el objeto. Si no logramos nosotros transmitir esas características, difícilmente, o bueno, estamos haciendo una distancia más fuerte entre la compra y en este caso la tienda y la persona que sería el público objetivo, porque va a decir, eso no me transmite, no es lo que yo quiero, porque no va cercano, no es lo que yo vi en la tienda, ¿no?
Entonces, ahí es donde es muy importante, y haré tal vez un comercial, pero esto no es dato que yo me invento. En un artículo de la revista Mercado 2.0 que dice que las empresas que invierten en video venden un 60% más que las que no lo hacen. Y eso es una cuestión de justamente lo que platicamos, de acercarme al producto sin tenerlo físicamente, y el hecho de que estos mismos videos pueden aportar a la credibilidad de las marcas, ¿no? Entonces, pues también consejo, no solo es el hecho de hacer video y hacer fotografía y hacer diseño gráfico y hacer impresos, sino es hacerlos de calidad, ¿no? Acercarnos a quien realmente sabe hacer esto. Yo, en mi calidad de fotógrafo, pues yo sé cuál es mi especialidad y cuáles son mis limitantes, ¿no? Entonces, yo ponerme a hacer diseño gráfico, pues me queda claro que acabará siendo como logo de un aeropuerto, por ejemplo, porque sé cuál es mi área de especialidad, ¿no? Entonces, acercarnos a los profesionales es como lo ideal, ¿no? Sí, no, claro, es que ¿cuántos no hemos vivido la experiencia de ver algo en pantalla, y especialmente lo que son alimentos o bebidas, e inmediatamente levantarte al refrigerador o buscar algo, porque aparte se te queda la sensación, aunque no pongas la atención, pareciera que no, pero se queda la sensación y la necesidad de o tengo sed o quiero algo dulce, por esa continuidad, ¿no?, de imágenes que estamos recibiendo todo el tiempo. Y bueno, dato curioso que ahorita que decías de la lengua, en la lengua están las terminaciones nerviosas más sensibles. Entonces, quiere decir que si conocemos lo rugoso, el papel, todo es que algún momento pasó por nuestra lengua. Por eso es que los niños conocen el mundo a través de la lengua. Entonces, esos papás que no quieren que los niños se lleven nada a la boca, están también privándolos un poco de ese desarrollo cerebral de la percepción de las texturas. Entonces, eso como dato curioso. Sí, dato interesante. Entonces, Yo si pensé que sabes, era la única loca que quería como oler todo y tocar todo, el papel, los libros, olerlos. Pensé que era yo la loca y ahora entiendo que es una sí, no. deformidad de la profesión. Fíjense, otro dato curioso acerca de eso. Resulta que Pablo Neruda tenía muchas copas de colores y él decía que no tenía las típicas copas que luego hay en las casas que son transparentes. Él decía que si tomabas el vino, depende de la copa que lo tomaras, ibas a ver diferente. Entonces volvemos a la percepción. O sea, él en su casa tenía todas las copas de colores, no eran transparentes. Y según la que agarrara, aunque fuera el mismo vino, iba a tener esa percepción diferente pues del sabor del vino. Para mí tiene sentido. Finalmente, estamos muy hechos pues un poco cuadrados, ¿sabes?, a nuestro marco de referencia, pero cada color es una frecuencia distinta. Así como habrá quienes, bueno, hay una técnica de sanación que justamente, no recuerdo el nombre, pero justo es por colores, ¿no? O sea, justamente dependiendo del color que necesites, ser como el color con el que te irradie, ¿no? Y tiene sentido, al final todos son frecuencias, ¿no? Hay frecuencias que podemos ver, frecuencias que no podemos ver. O sea, al final, inclusive, porque sabemos cómo funciona el teléfono celular, ¿no? O sea, sabemos que hay una antena que manda una señal, pero eso es luz que no podemos percibir. Entonces, si eso no podemos verlo, pero funciona, ¿cómo es que este tipo de cuestiones en las que es, claro, una copa de color, si hablamos de un rojo, que es una frecuencia más, de ondas más altas, a un azul, que es unas frecuencias más pequeñitas, pues por supuesto que tiene sentido, o sea, debe afectar de alguna forma el sabor del vino. Sí, sí, claro. Creo que, y ahí especialmente con el tema de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, que no son perceptibles para nosotros, pero que ahí existen y que nos alteran y bastante, ¿no? En nuestro entorno natural. Entonces, ser conscientes de que no vemos todo lo que hay allá afuera y que Exacto. nosotros lo interpretamos. Y con base a eso y la experiencia sensorial,
otro dato curioso es que se han hecho estudios comparando los libros digitales a los libros en físico. Y entonces se han encontrado índices de recuerdo más altos con los libros en físico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque conjuga con el olor al libro, con la sensación del peso en el libro, con la sensación de la pasta del libro, con la sensación de pasar la hoja. Eso conecta en el cerebro, esa unión de sensaciones estimula más el recordar la información si la leemos en físico que si la leemos en un medio digital. Entonces, bueno, pues eso es un dato curioso en donde se está un 60% más es recordable contra un 40% la información cuando la leemos en materiales físicos. Entonces, seguimos apostando también por los medios impresos. Yo creo que No, haría sí, la... claro. Ay, Perdón, Maite, perdón. adelante, Maite. Sí, es que haciendo esta comparación, pues así se inició la parte de como el diseño y las artes gráficas. O sea, nos íbamos a las imprentas y era cómo se iban acomodando los tipos móviles, que eran letritas que se iban acomodando para poder imprimir un periódico. Y si nos vamos pues a toda esta parte de la parte manual de las artes gráficas, pues otro dato curioso es cómo empezó todo el tema de publicidad. El tema de publicidad lo hacían los artistas. En realidad la imagen era un tema súper importante en el desarrollo del material publicitario. El inicio del cartel, por ejemplo, lo hizo, viene de mucho tiempo, y uno de los principales es Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, que es pintor y dibujante, era cartelista. Ellos hacían carteles acerca por ejemplo, de bebidas, como el vino o la cerveza, y también acerca de los eventos que iba a haber en los cabarets. Entonces, esto es la importancia de desarrollar una imagen, ¿no? O sea, la importancia que le podemos dar a toda esta parte del desarrollo de la imagen y cómo va a vender el producto que nosotros queremos promocionar, ¿no? Y volvemos a la parte sensible de tocar, o sea, ellos eran artistas con el pincel, es la creación misma. Entonces es como toda la representación y el tocar y el palpar los materiales, pues te cambia totalmente la percepción del producto. Y yo creo que hay algo muy importante que tal vez no se deja, que no siempre nos damos cuenta, bueno, tal vez nosotros porque estamos en el medio sí, pero que no siempre se valora. Las empresas que te piden literalmente un logo, hazme un logo, ¿no? Y como dices, bueno, es diferente un logo, o sea, el logo es parte de una identidad gráfica, ¿no? Y que no se dan cuenta que aún existen las aplicaciones, ¿no? O sea, las aplicaciones, que es lo que te va a hacer recordar más a la marca, en el sentido de si tú hicieras, por ejemplo, quería acordarme de un caso aplicado ahorita, pero dentro de esta imagen de marca que generas, pues haces las aplicaciones. Por ejemplo, esos logos, cómo se van a ver en, por ejemplo, camiones de repartidores, ¿no? En, por ejemplo, los uniformes, en los cascos, si van a poner, por ejemplo, tótems donde exista la parte de señalética, señalización, perdón, cómo va a aplicar, es decir, los mismos colores van a estar presentes, si van a ser, por ejemplo, bullets, de qué tamaño van a ser, de qué color de los que está en toda la imagen completa. O sea, hablar de un logo es solamente un elemento de toda una imagen gráfica que va a ser aplicada en la web, va a ser aplicada en impresos, va a ser aplicada en físico en ciertos lugares, porque no es nada más llegar y ponerle tu logo a cualquier vehículo, pongamos, ¿no? O a cualquier elemento que sea herramienta de uso para este tipo para la empresa, pongamos, sino cómo se va a aplicar. Y lo mismo pasa, hablamos de que son detalles. En los detalles está la diferencia, ¿no? Y eso mismo pasa con todo, es decir, en el caso también en mi caso, de la parte de video, es el poder reconocer, pues sí, es un video,
solamente, dicen, me han dicho alguna vez, solamente es un video. Digo, pues sí, pero ¿sabes todo el trabajo que hay detrás para cuidar todos los detalles para que salga un video de 1 minuto y medio, por ejemplo? Es decir, hay películas, por ponerlo en una magnitud macro, que finalmente graban un año, o sea, bueno, graban un año y todavía es un año adicional de edición. ¿Por qué? Porque se está cuidando cada detalle desde la concepción del proyecto. Y en el caso de los impresos, pues no deja de ser exactamente el mismo detalle. Ahí es la aplicación de los diseños, pero al final del día estamos trabajando con el detalle, sí es, o sea, el tipo de sustrato, por ejemplo, y cómo el color va a afectar, cómo el sustrato va a afectar el color y la percepción del color, ¿no? En cada uno. No es lo mismo imprimir en un papel Revolución, eso Ivonne no me dejará mentirlo, Ivonne y Maite, que imprimir, o sea, en un cuché de cierto gramaje y elegir los sustratos adecuados para cada cosa, ¿no? Para cada elemento de impresión. Sí, claro, pues estamos volviendo a los números y a los datos curiosos, tomando en cuenta que la gente recuerda el 1% de lo que tocó en el día. O sea, solamente de todo lo que tocaste en el día, el 1% lo vas a recordar. ¿Qué hacemos nosotros para que recuerden nuestra imagen, recuerden nuestro producto? Pues nos valemos precisamente de cosas agradables, de cosas que, insisto, nuestra percepción se puede ver alterada por esas sensaciones, por esas emociones. Entonces, si recurrimos a buenas emociones, a buenas sensaciones, es más fácil que la gente recuerde. Así es. Fíjense lo importante que es trabajar en el branding de la marca y en todo el tema del marketing. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, invierten el doble de presupuesto que en la patente del producto, o sea, en desarrollar el producto, invierten el doble en el tema de branding. O sea, para que se den una idea, lo importante que es dar a conocer tu producto. Eso es otro dato curioso. O sea, imagínense el doble por crear un producto, meterle el doble a la parte de marketing y publicidad. O sea, esa es la importancia. Y luego pensamos, como no hay dinero, recorto esa área. Pues estás haciendo totalmente lo contrario. Le estás quitando las alas a tu negocio y claro, se te va a revertir, ¿no? Exactamente. Y si lo vemos al revés, pues piensa que si no inviertes en esta parte, pues vas a vender la mitad, si no es que menos. Si lo vemos en sentido contrario. Sí, yo creo que ahí lo que falta de repente es tener como esta visión global de lo que implica tener un producto o servicio, que no es literalmente, así como hay áreas en las empresas, pues no es solamente el desarrollo del producto o servicio. Puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si nadie lo conoce, pues no lo voy a poder colocar. Y ahí es donde entra justamente la parte de marketing y publicidad, ¿no? Alguna vez yo escuché, no puedo decir comercial, de una empresa que ellos invertían en publicidad. De las ganancias netas, tenían un presupuesto o sea, el 25% lo destinaban mínimo a publicidad, de las ganancias netas. Entonces, es importante, si eso hacen las empresas grandes, lo hacen porque saben que funciona, ¿no? Saben que lo necesitan. Claro, y mantenerse, porque no nada más es llegar al top, es mantenerte y te mantienes a base de la publicidad. Porque imagínense llegar a una zona de confort en decir, bueno, pues todo mundo prefiere Coca-Cola sobre cualquier otro refresco. Bueno, pues en cualquier momento se duermen y les pueden comer el mandado. Vamos a considerar, por ejemplo, un ejemplo de los BlackBerry. BlackBerry se posicionó, fue el top y por no refrescar, por no innovar, por no transformar y por no adaptarse, después de ser el número 1, le comieron el mercado. Entonces, ahí no nada más es llegar a la cima, es cómo mantenerse. Y eso también es innovación, es publicidad y es estrategia. Claro. Claro, y eso es otra cosa súper importante. Si nosotros buscáramos el logo de, por ejemplo, la imagen gráfica que tuvo Mac, no tiene nada que ver con lo que tiene ahora, ¿no? Volvemos al ejemplo de BlackBerry, ¿no? O sea, si no buscas que tu imagen gráfica se vaya
modernizando, vaya teniendo refresh, vaya teniendo las adecuaciones necesarias, pues empiezas a quedar obsoleta, ¿no? Que ha pasado con muchas marcas que pues no tienen modificaciones o como o regresan, que ahorita estaban buscando, por ejemplo, Burger King, regresar al logo anterior y sí se ve súper retro, pero empieza a tener moda. O sea, lo retro está de moda. Entonces es un poco hacer el refresh, pero pues también hacia atrás, pero es cambiar la imagen. Ahí, como comentas, por ejemplo, hay quienes también hacen los cambios muy tarde, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no están preparados o se tardan en hacer estos cambios de imagen, como fue el caso de Mexicana de Aviación. Yo puedo hablar de que, o sea, en lo particular, la imagen de la empresa, la nueva, bueno, de la aerolínea, a mí me gustó, sí la veía fresca, moderna, ¿no? Y a lo mejor en esa parte de diferenciarse, lo logró, pero o lo hizo muy tarde o no logró, internamente los procesos no funcionaron. Pero como imagen, no sé qué opinan. A mí en lo particular se me hacía muy fresca, muy llamativa, moderna. Sí volaría con ellos. Sí hubiera volado con ellos, diría yo. Pues todo esto nos dice que en sí el mercado está en constante movimiento. Entonces, por eso es que tenemos que tener estrategias para que tu imagen siempre esté en movimiento, como se mueve el mercado, como se mueve como dices, hay modas en donde se apuestan a los temas en este momento, a los temas retro, pero también a una conciencia social. Ahorita hay una tendencia a tener esa conciencia social, por ejemplo, en el caso de los impresos, con los temas ecológicos. Entonces, volviendo al papel, rechazando o moderando el consumo de plásticos, es que también las marcas están regresando al tema de los impresos en papel, en bolsas en papel, en materiales que sean biodegradables. Y también es que nosotros dentro del gremio tenemos que ser precisamente responsables en esta parte y buscar insumos que sean biodegradables, tintas que no contaminen. Igual, tenemos que irnos innovando, igual, tenemos que ir cambiando como cambia el mercado, ¿no es así? ¿Cómo tenemos que nosotros de nuestra parte también participar en el cambio? Mira, por ejemplo, algo yo que veo muy, muy evidente en esta cuestión del cambio es el golpe, por decirlo de esta manera, que para nosotros fue los videos verticales. O sea, a nivel fotografía, pues la fotografía indistintamente la usábamos de manera vertical o horizontal, ¿no? Claro, depende de la escena, el objeto o personas, número de personas. Utilizas un formato horizontal o vertical, compositivamente, pero el video, el cine, siempre había sido horizontal. Entonces llega el teléfono celular y nos cambia totalmente esta percepción de, pues si lo tengo así, pues no le voy a hacer así. Que, o sea, partimos del hecho desde la comodidad de, pues ya grabo así, aunque los elementos sean suficientes para hacer un video horizontal, ¿no? O sea, pero caímos en esta parte de verticalizar el video masivamente y a mí me sorprendió, al principio sí fue un shock y después gratamente empecé a encontrar que ya hay cortometrajes y, o sea, comercialmente no lo vemos, pero ya hay cortometrajes y videos, bueno, comercialmente me refiero a masivamente, ¿no? O sea, una película que vayamos al cine a verlo vertical porque perdemos espacio de pantalla, pero videos y cortometrajes y que yo ya he visto producidos de una manera excelente, verticales, y que es la tendencia finalmente. Entonces, yo podría decir no, pero si no fluyo en ese sentido, o el video cuadrado para Instagram y todo esto, bueno, pues también viene a ser algo en lo que tenemos que movernos, ¿no? Tenemos que seguir mutando, cambiando conforme va cambiando el mercado. Así Sí, es. así es. Ay, perdón, Ivonne. No, adelante, Mike. Adelante.
Estoy con retraso de audio, entonces contesto fuera de... Pero regresando al tema del video y de la fotografía, por ejemplo, otro dato curioso es que, y no me dejará Adrián mentir, pero todo lo que vemos en las fotografías, sobre todo en el tema de alimentos publicitarios, muchas veces, o la mayoría, pues lo que vemos no es lo que en realidad queremos comer, ¿no? O sea, se usan muchas cosas para dar la apariencia de, como por ejemplo el helado, pues no es helado, porque en lo que Adrián toma el video y la foto y demás, ya está chorreando el cono, ¿no? Entonces, se hacen un montón de trucos en fotografía que no está hecho de helado para poder tomar las cosas y que no empiecen a deteriorarse, sobre todo en comida, ¿no? El helado, por ejemplo, es puré de papa, ¿no? Y hay un chorro de cosas que se usan así falsas y que no son lo que... Y es otra vez percepción. No es en realidad lo que tú estás, que se te está antojando. Así estás babeando, pero eso no es, no es. Todo es falso, porque pues es por medio de la percepción y se tienen que crear las imágenes para atrapar igualmente, ¿no? Claro, ahí fíjate que sí entra la parte de lo que uno fotografía que es comestible y no es comestible, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, por poner otro un caso, para diferenciar un chocolate, o sea, un chocolate con leche con chocolate, café con chocolate, digo café con leche, perdóname, y a lo mejor solo leche espumosa, o sea, pensando en que los tres tienen espuma, ¿cuál es el diferenciador? La espuma, es lo único que puede cambiar, ¿no? O sea, claro, el color, pero pensemos en que todo es del mismo color. Lo único que puede cambiar es la espuma para diferenciarte un chocolate de la leche. La leche sola no tiene casi espuma. Ay, perdón, el chocolate, la leche sola no tiene como tal espuma, mucha espuma, ¿no? O sea, burbujas, ¿no? Un chocolate tiene muchas. Y un café con leche tendría de una manera intermedia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le pones un poquito de jabón para que haga más o menos burbujas, ¿no? Ahora, y esto es para diferenciarlo visualmente. Hay cosas que sí son literalmente lo que estás comiendo, por ejemplo, para que el chocolate se vea delicioso, así. Tienes que, normalmente le puedes pasar como un mini soplete, ya cuando vas a fotografiarlo o a grabarlo, para que sude y tienes esa parte rica del chocolate. Si no, muchas veces se ve, le falta como, se queda como mate, ¿no? Y esto ya hace Se ve opaco. Que sea brillante, por poner un ejemplo. Entonces, sí, literal, todo es percepción, todo. Es la percepción, es la percepción. Y así es como les tratamos de transmitir desde nuestra experiencia y nuestros giros, cómo es importante la manera en cómo tu cliente te ve. Cómo ve el cliente la marca, cómo la percibe. De ahí depende que tu cliente se acerque a tu servicio, se acerque a tu producto a través de la percepción. Entonces, bueno, pues lo que nosotros en este Jam les quisimos transmitir, pues fueron datos curiosos, datos importantes, datos que han llevado a las marcas de renombre a estar en donde están, precisamente porque estos detalles son los que pasan a primer nivel, es lo que primero se atiende para que despertar esta atracción y sobre todo esta lealtad de los clientes. Después ya vienen otros elementos que también forman parte de la experiencia de marca, como es el servicio, el refresh, también la retroalimentación. Pero para que un cliente se acerque primeramente a una marca y más si estamos innovando, tienen que acercarse a los expertos para que les ayudemos a posicionar su marca. ¿No es así? Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí les despertamos muchas sensaciones, muchos ya van a querer ir a tomarse una buena taza de chocolate, de café, o irse a comprar unos abrigos o unos tenis por ahí. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo, ese es el objetivo. Yo creo que muchos se quedaron con una necesidad
y es así como queremos nosotros transmitirles estas ideas. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana, BNE Innova, siempre con temas muy, muy, muy atractivos, de mucho contenido, de mucha utilidad para todos los que nos ven cada semana. Los esperamos la siguiente semana con temas igual de interesantes, igual de importantes y que nos transforman de verdad la manera en cómo hacemos negocio. Y ese es el objetivo en BNI, el objetivo en BNI Innova, de cómo transformamos la manera de hacer negocios a través de trabajar en conjunto, a través de hacer alianzas, a través de compartir conocimiento que les puede aportar una diferente estilo de vida, un diferente estilo de trabajo. Pues muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias Adrián, muchas gracias a Maite por todos estos datos Ivonne. curiosos. Yo nada más, para cerrar, nada más así como el sabías que, el último, así como meme de cuántos años tenías cuando te enteraste de que hoy es el día del diseño gráfico, justamente. Entonces, es correcto, podemos aplicar el meme de cuántos años tenías cuando te enteraste de que hoy es el día del diseño gráfico. Y excelente y con día eso, para estar por aquí. mi parte, yo me despido. Así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a Israel, que nos apoya con la parte técnica de esa transmisión. Y los esperamos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, buenas noches.